En lo más profundo de una región árida, donde las montañas se levantaban majestuosas y vigilaban un vasto territorio, existía un hogar peculiar. Este hogar no era una cueva ni un refugio entre las rocas, sino un nido construido con gran esmero en la cima de un alto acantilado. Pepe, Oba y Kima eran sus nombres, tres águilas que, aunque eran hermanos, tenían personalidades muy distintas. Pepe, el mayor de los tres, siempre observaba con atención cada movimiento, protegiendo a sus hermanos con una mezcla de instinto y afecto. Kima, la menor, siempre estaba llena de curiosidad, emocionada por lo que el futuro pudiera depararle, aunque a veces esa curiosidad la llevaba a situaciones peligrosas. Por último, Oba, el del medio, era el más juguetón y aventurero, aunque dentro de él había un anhelo profundo de ser el mejor en todo lo que hacía. A pesar de la aparente tranquilidad del lugar, el ambiente era desafiante. El clima era seco, y las presas escaseaban. El bosque cercano era su única esperanza de sustento, pero los pequeños aún no sabían cazar ni valerse por sí mismos. Dependían completamente de su madre, un águila majestuosa y fuerte que, desde que nacieron, había hecho todo lo posible por protegerlos y alimentarlos. Pero ese nido en la cima del acantilado no solo significaba seguridad, también era un recordatorio constante de que, tarde o temprano, los polluelos tendrían que enfrentarse a los peligros y desafíos del mundo exterior. Los días pasaban en este paisaje inhóspito, mientras los tres polluelos esperaban pacientemente la llegada de su madre. Ella, con gran habilidad, surcaba los cielos buscando alimento, volando largas distancias hasta encontrar pequeños roedores o insectos que les traía con diligencia. La comida era escasa, pero suficiente para mantenerlos con vida. Aún eran pequeños, demasiado jóvenes para volar o siquiera pensar en abandonar el nido. Sin embargo, todo cambió un día sin previo aviso. La madre de los tres polluelos, que siempre regresaba al nido con alimento en su pico, no volvió. El cielo se llenó de nubes oscuras, como si el universo mismo presagiara la tormenta que estaba por venir en las vidas de los pequeños. Al principio, Pepe, Oba y Kima no le dieron mucha importancia. Era normal que su madre tardara algunas horas en volver con comida, sobre todo si la caza había sido difícil ese día. Pero las horas se convirtieron en días. Los días, en una angustiosa espera que comenzaba a corroer la confianza de los pequeños. El hambre empezó a apretar, y la energía de los polluelos se desvanecía lentamente. Oba y Kima miraban constantemente al horizonte, esperando ver la figura conocida de su madre volando hacia ellos, pero cada vez que el sol se ocultaba detrás de las montañas, sus esperanzas menguaban un poco más. Pepe, al ser el mayor, sintió el peso de la situación más que sus hermanos. No solo tenía que lidiar con el hambre y el miedo, sino que, de alguna manera, sentía que ahora tenía la responsabilidad de cuidar de ellos. Su madre no había regresado, y la incertidumbre de lo que le habría ocurrido lo llenaba de preocupación. Pero más allá de las dudas, había algo claro en su mente: él era lo único que sus hermanos tenían ahora. El pequeño Pepe comenzó a explorar el nido con una nueva determinación. Buscaba restos de comida, insectos pequeños que pudieran haber quedado atrapados entre las ramas del nido. Sus hermanos le observaban, sin entender completamente lo que estaba ocurriendo, pero confiando en que su hermano mayor haría lo correcto. La primera noche que pasaron sin su madre fue la más dura. El frío se colaba entre las ramas, y aunque se acurrucaban juntos para mantener el calor, el vacío de la ausencia de su madre se hacía cada vez más palpable. Kima, siendo la más pequeña, lloraba en silencio, mientras Oba intentaba consolarla a su manera. Pero el silencio de Pepe era lo que más inquietaba a sus hermanos. El joven águila apenas era un polluelo, concentrado en lo que debía hacer para asegurar su supervivencia. Día tras día, Pepe intentaba tranquilizar a sus hermanos, aunque en su corazón sentía el mismo temor que ellos.
El primer indicio de que las cosas debían cambiar vino una mañana, cuando Pepe, agotado y débil por la falta de comida, se dio cuenta de que esperar ya no era una opción. Si quería que sus hermanos sobrevivieran, tendría que ser él quien saliera a buscar alimento. El nido estaba en la cima de un acantilado, y a su alrededor, el vacío parecía infinito. El vuelo no era algo que hubiese intentado antes, pero en ese momento, entendió que no tenía otra opción. Si no lo hacía, todos morirían de hambre. Con gran temor, Pepe extendió sus pequeñas alas, sintiendo la fuerza del viento en sus plumas. Miró hacia abajo y, por un momento, el miedo lo paralizó. Sus hermanos lo miraban desde el nido, Kima con ojos esperanzados, Oba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Pepe sabía que no podía fallar. Respiró hondo y, con un último vistazo a sus hermanos, se lanzó al vacío. La caída fue rápida y vertiginosa. Por un momento, Pepe sintió que el mundo giraba a su alrededor, incapaz de controlar sus alas. El suelo se acercaba a gran velocidad y el terror lo invadió por completo. Intentó mover sus alas de manera más firme, pero cada intento parecía en vano. El viento era fuerte y sus músculos inexpertos. Entonces, justo cuando parecía que iba a estrellarse contra las rocas, algo cambió. Sus alas, finalmente, captaron la corriente de aire correcta y en lugar de caer, empezó a planear. El alivio fue tan grande que casi olvida lo que estaba haciendo. No solo había sobrevivido a su primer vuelo, sino que ahora podía intentar encontrar comida para sus hermanos. Los días que siguieron al primer vuelo de Pepe fueron un desafío constante para los tres hermanos. La ausencia de su madre se hacía sentir cada vez más, y la carga de la responsabilidad recaía completamente sobre los hombros del joven águila. Después de su primer intento exitoso de volar, Pepe había logrado conseguir algo de comida, pero no era suficiente para satisfacer las necesidades de los tres. Pepe, aún con temor, continuaba aventurándose cada día en busca de alimento. Su cuerpo era pequeño y débil, pero su determinación crecía con cada vuelo. Aprendía rápido, cada vez que salía del nido, mejoraba su técnica, volando con más precisión y menos miedo. Su madre le había enseñado las bases antes de desaparecer, y aunque no había tenido tiempo de dominar las lecciones, ahora debía poner en práctica todo lo que recordaba. Observaba el paisaje desde las alturas, buscando presas pequeñas que pudieran alimentar a sus hermanos. A veces, lograba atrapar un pequeño ratón o un insecto grande, pero las presas más grandes seguían siendo inalcanzables para él. Mientras tanto, Kima y Oba, aún incapaces de volar, dependían completamente de Pepe. Kima, la más pequeña, admiraba a su hermano mayor con ojos llenos de gratitud y confianza. Ella era aún demasiado joven para entender completamente el peligro que enfrentaban, pero su inocencia mantenía su espíritu alegre. Cada vez que Pepe regresaba al nido con comida, Kima lo recibía con un canto alegre, feliz de que, al menos por ese día, no pasarían hambre. Oba, por otro lado, empezaba a mostrar signos de frustración. Aunque era solo unos días más joven que Pepe, se sentía atrapado. El hecho de que su hermano mayor pudiera volar y él no, lo hacía sentir inferior. Mientras Pepe salía cada día a enfrentarse al mundo exterior, Oba permanecía en el nido, cuidando de Kima pero sintiéndose inútil. Su frustración crecía con cada jornada, y a menudo se sentía impotente al ver cómo Pepe asumía la responsabilidad de alimentarlos. Los días sin su madre se alargaban, y los hermanos comenzaron a adaptarse a la nueva realidad. Pepe, aunque agotado, lograba mantener a su familia con vida. Se había convertido en el protector y proveedor, a pesar de su corta edad. Sin embargo, la tensión en el nido comenzaba a aumentar. Kima seguía siendo optimista, pero Oba se sentía cada vez más alejado de su hermano mayor, quien ahora ocupaba el lugar de líder que alguna vez había pertenecido a su madre.
Pepe también enfrentaba sus propios miedos. Cada vez que volaba, el temor de no regresar al nido lo acompañaba. Sabía que sus hermanos dependían de él, pero también era consciente de que un solo error podría costarle la vida. A menudo se preguntaba si su madre estaría viva, si algún día volvería a guiarlo. Pero hasta que ese día llegara, si es que llegaba, Pepe tendría que seguir siendo fuerte. La tensión entre los hermanos llegó a su punto máximo cuando Oba, impulsado por su frustración, decidió tomar el asunto en sus propias garras. Un día, mientras Pepe estaba fuera cazando, Oba miró a Kima, que jugaba despreocupada en el nido, y sintió una profunda necesidad de demostrar que él también podía ser útil, que no era solo un polluelo incapaz de volar. Había oído el sonido del río que corría cerca del acantilado y sabía que, si lograba acercarse, podría intentar cazar algo en sus orillas. Oba extendió sus alas torpemente, imitando los movimientos que había visto en Pepe. Sentía el viento en su plumaje y aunque no había volado antes, el impulso de escapar de su situación lo llevó a saltar del nido con determinación. Al principio, cayó en picada, sintiendo como el miedo se apoderaba de él. Pero, al igual que Pepe en su primer vuelo, las corrientes de aire lo sostuvieron y después de unos instantes de pánico, Oba consiguió estabilizarse. Aunque su vuelo era torpe y errático, logró descender hasta el suelo sin lastimarse. Al llegar al río, Oba miró las aguas rápidas con ojos llenos de emoción y desafío. Sabía que su madre solía cazar cerca del agua y si él conseguía atrapar algo, demostraría que también era capaz de cuidar de su familia. Oba se acercó a las rocas que bordeaban el río, buscando algún pez que pudiera ser su presa. Sin embargo, la corriente era fuerte y el agua se movía con tal rapidez que hacía casi imposible ver algo debajo de la superficie. Sin darse cuenta del peligro, Oba se acercó más y más al borde del agua. Fue entonces cuando resbaló. Sus garras no lograron aferrarse a las rocas mojadas y en un abrir y cerrar de ojos se vio arrastrado por la corriente. El joven águila, que aún no sabía nadar ni volar con destreza, luchaba desesperadamente por mantenerse a flote. El agua fría lo golpeaba con fuerza, y cada vez que intentaba batir sus alas para salir, la corriente lo arrastraba más lejos. Afortunadamente, Pepe regresaba de su casa en ese preciso momento. Al llegar al nido y ver que Oba no estaba, un mal presentimiento lo invadió. Rápidamente comenzó a buscar a su hermano, y no tardó en oír los débiles gritos de auxilio provenientes del río. Sin perder un segundo, Pepe voló hacia el sonido, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar, vio a Oba luchando contra la corriente, a punto de ser arrastrado río abajo hacia unas peligrosas rocas. Pepe, con una habilidad que no sabía que tenía, descendió en picada hacia el agua. Calculó su movimiento con precisión y en el último momento, logró agarrar a Oba por las plumas de su espalda. Batió sus alas con todas sus fuerzas, luchando contra la corriente que tiraba de ambos. Fue un esfuerzo monumental, pero finalmente, Pepe consiguió arrastrar a su hermano hacia la orilla. Los dos hermanos se quedaron en la orilla del río, exhaustos y temblando. Oba, empapado y asustado, no dijo una palabra. Sabía que había actuado imprudentemente y el miedo a la muerte aún lo recorría. Sin embargo, en lugar de regañarlo, Pepe simplemente lo abrazó con sus alas, aliviado de que su hermano estuviera a salvo. A pesar del rescate, la aventura en el río marcó el inicio de un cambio en la relación entre Pepe y Oba. Mientras que Pepe continuaba siendo el líder protector y responsable, Oba no pudo evitar que su frustración y celos crecieran. El hecho de que Pepe lo hubiera salvado, en lugar de llenar a Oba de gratitud, lo hacía sentir aún más insignificante. Cada vez que veía a su hermano mayor volar con destreza o cazar con éxito, sentía una punzada de resentimiento. Oba, a diferencia de Kima, no veía en Pepe a un héroe, sino a un rival.
Se sentía eclipsado por su hermano, como si no importara lo que hiciera, Pepe siempre sería el mejor, el más fuerte, el que siempre lo salvaría. Estos sentimientos comenzaron a deteriorar la relación entre los hermanos. Oba se volvió distante y arisco, y aunque intentaba disimularlo, sus palabras a veces reflejaban el rencor que sentía. Siempre tienes que ser tú el que haga todo, ¿verdad?, le dijo Oba un día, cuando Pepe regresó con una pequeña presa. ¿Crees que somos inútiles sin ti? Pepe, sorprendido por el tono de su hermano, intentó calmarlo. Solo quiero que estemos a salvo, Oba. Todos dependemos unos de otros. Pero Oba no quería escuchar. En su mente, cada gesto de Pepe, cada acto de protección, no era más que una forma de demostrar que él, Oba, nunca sería suficiente. Y así, el rencor entre los hermanos continuó creciendo, amenazando con destruir lo poco que quedaba de su unidad familiar. El rencor de Oba hacia Pepe creció día tras día, alimentado por la envidia y el resentimiento. No podía soportar la sensación de ser el hermano débil, siempre a la sombra de Pepe, quien se había convertido en el protector y líder de su pequeño grupo. Mientras Kima seguía admirando a su hermano mayor, Oba solo veía en él un recordatorio constante de su propia insuficiencia. Y así, en su confusión y rabia, Oba comenzó a incubar un plan que le permitiría, de una vez por todas, deshacerse de Pepe y asumir el control. El plan de Oba comenzó cuando un cazador apareció en las cercanías de su territorio. El cazador, un hombre astuto y experimentado, había estado siguiendo a las jóvenes águilas, esperando el momento perfecto para capturarlas. Sabía que sus plumas y su carne eran muy valiosas y estaba dispuesto a esperar hasta que los polluelos fueran lo suficientemente grandes como para ser una presa rentable. Pero lo que el cazador no esperaba era que uno de los mismos águilas se acercara a él con una oferta. Un día, mientras Pepe estaba cazando lejos del nido, Oba descendió en silencio desde las alturas y aterrizó cerca del campamento del cazador. Al principio, el cazador lo miró sorprendido, pero pronto una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. ¿Qué estaba haciendo un águila joven tan cerca de un humano? Oba, aún torpe en sus palabras, intentó negociar con el hombre. Le explicó que su hermano mayor, Pepe, era una presa fuerte y valiosa, pero que él podría ayudarlo a capturarlo a cambio de quedarse con el nido y su territorio. El cazador, intrigado por la propuesta, aceptó el trato. Aunque le parecía extraño que un águila traicionara a su propia sangre, los humanos habían aprendido que los animales, en ocasiones, podían ser impulsados por las mismas emociones que ellos, envidia, miedo y codicia. Y así, Oba y el cazador conspiraron para derribar a Pepe. Los días siguientes, el cazador esperó pacientemente mientras Oba vigilaba desde el aire. Sabía que Pepe salía a cazar casi a la misma hora todos los días, y el cazador preparó su arco y flecha, esperando el momento en que Pepe bajara lo suficiente para estar a su alcance. En el primer intento, Pepe se mantuvo lo suficientemente alto como para evitar la flecha del cazador. Volaba rápido y con agilidad, y aunque no notó al cazador a primera vista, sí sintió una extraña sensación de peligro. Al llegar al nido, miró a sus hermanos con sospecha, especialmente a Oba, pero no dijo nada. Estaba demasiado cansado de su día de caza y no quería encender más conflictos. En el segundo intento, el cazador estuvo aún más cerca, pero Pepe, instintivamente, hizo una maniobra rápida en el aire que le permitió evitar la flecha por apenas unos centímetros. Esta vez, sin embargo, algo en la mirada de Oba le resultó extraño. Su hermano lo miraba desde una rama cercana, pero en sus ojos había una mezcla de emociones que Pepe no había visto antes. ¿Era miedo? ¿O tal vez algo más oscuro? Pero, nuevamente, Pepe decidió no confrontarlo. El tercer intento fue diferente. Esta vez, Oba había traído a Pepe más cerca del suelo, indicándole que había visto una presa.
Al bajar en picada hacia el lugar señalado, Pepe se encontró a la distancia perfecta para el cazador. La flecha silbó en el aire y, antes de que Pepe pudiera reaccionar, se clavó en su ala izquierda. Un dolor agudo recorrió su cuerpo, y por un momento, el mundo a su alrededor se desvaneció. Pepe sintió cómo su cuerpo se inclinaba hacia un lado, perdiendo el control de sus alas. El cazador, seguro de su victoria, sonrió con satisfacción, esperando que el joven águila cayera al suelo para rematarlo. Pero Pepe, con su último vestigio de fuerza, batió sus alas con desesperación. El dolor era insoportable, pero su voluntad de sobrevivir era más fuerte. Con gran esfuerzo, Pepe logró remontar el vuelo, aunque de manera inestable, y se dirigió hacia el nido. Sabía que no podía caer allí, no frente a Kima y Oba. No podía permitir que su familia lo viera derrotado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Pepe llegó al nido y se desplomó en él, su ala sangrando y su respiración entrecortada. Kima corrió hacia él, asustada, mientras Oba permanecía en silencio, observando el resultado de su traición con un nudo en el estómago. Pepe se quedó inmóvil en el nido, su cuerpo agotado y su ala herida. Kima lloraba a su lado, intentando consolar a su hermano mayor. Oba, en cambio, se mantenía a una distancia segura, observando en silencio. Lo que había comenzado como un plan impulsado por la envidia, ahora se sentía como un peso insoportable en su corazón. No podía evitar mirar a Pepe, débil y herido, y sentirse responsable de lo ocurrido. Los días siguientes fueron un tormento para Oba. Aunque Pepe no mencionó el incidente con el cazador, Oba sabía que su hermano debía sospechar algo. La herida de Pepe no sanaba del todo, y su capacidad para volar había disminuido considerablemente. Cada vez que intentaba salir a cazar, su ala herida le impedía volar alto y rápido como antes. Las presas se le escapaban, y Pepe regresaba al nido con las garras vacías y la cabeza baja, sintiéndose impotente. La comida escaseaba, y los tres hermanos empezaban a pasar hambre. Kima, siempre positiva, trataba de animar a Pepe, pero este ya no era el águila fuerte y decidido que solía ser. El dolor en su ala era constante, y la frustración de no poder cuidar de su familia lo consumía. Sentía que había fallado a sus hermanos, y el peso de esa responsabilidad lo abrumaba. Oba, mientras tanto, luchaba con un sentimiento cada vez más profundo de culpa. Había visto de primera mano lo difícil que era cazar, como Pepe había arriesgado su vida una y otra vez para asegurarse de que sus hermanos tuvieran algo que comer. Cada vez que miraba a Pepe, veía no solo a un hermano herido, sino también a alguien que había sacrificado su bienestar por los demás, incluso por él, Oba, quien lo había traicionado. Una tarde, mientras Pepe intentaba una vez más cazar, Oba lo siguió en silencio. Desde lo alto de una rama, observó cómo su hermano volaba con dificultad, apenas manteniéndose en el aire. Pepe avistó una presa y se lanzó en picada, pero su ala herida le falló en el último momento, y el ratón escapó. Pepe cayó al suelo, exhausto y derrotado. Desde su escondite, Oba vio cómo su hermano se quedaba allí, inmóvil, mirando al cielo como si estuviera rogando por ayuda. Fue en ese momento cuando la magnitud de sus actos golpeó a Oba como un rayo. Se dio cuenta de todo lo que Pepe había hecho por ellos desde que su madre desapareció. Había sido él quien había aprendido a volar primero, quien había arriesgado su vida para alimentarlos, quien había salvado a Oba del río. Todo lo que Pepe había hecho, lo había hecho por amor a su familia. Y Oba, cegado por los celos y la envidia, lo había traicionado. El arrepentimiento llenó el corazón de Oba. No podía seguir ignorando lo que había hecho, ni el sacrificio que su hermano había hecho por él. Pepe no merecía el odio que Oba había sentido hacia él, y mucho menos la traición que lo había llevado a su herida. Con lágrimas en los ojos, Oba decidió que era momento de enfrentar su error y pedir perdón.
Esa noche, cuando Pepe regresó al nido, agotado y sin comida, Oba finalmente rompió su silencio. Se acercó a su hermano mayor, su cuerpo temblando de culpa y arrepentimiento. Kima, que estaba acurrucada cerca de Pepe, levantó la cabeza, curiosa por la inusual cercanía de Oba. Pepe, comenzó Oba, con la voz quebrada. Tengo que decirte algo. Algo que te he ocultado durante demasiado tiempo. Pepe lo miró con ojos cansados pero llenos de curiosidad. Sabía que algo había estado molestando a su hermano, pero no tenía idea de la magnitud de lo que estaba por confesar. Oba bajó la cabeza, incapaz de mirar a Pepe a los ojos mientras hablaba. Fui yo. Fui yo quien habló con el cazador. Lo atraje hacia ti, porque estaba celoso. Sentía que siempre eras mejor que yo, y quería que todo eso terminara. Pero, no sabía que te lastimarías así. No quería que esto pasara. Pepe permaneció en silencio mientras las palabras de su hermano se derramaban. Oba se desplomó sobre el nido, las lágrimas fluyendo libremente de sus ojos. El peso de su traición, que hasta ese momento había mantenido escondido bajo capas de envidia y rabia, ahora lo aplastaba con una intensidad abrumadora. Nunca había querido ver a su hermano herido de esa manera, y mucho menos ser la causa de su dolor. Había subestimado el impacto de sus acciones, cegado por el deseo de ser visto como el mejor. Pasaron varios minutos en un silencio denso, solo roto por el sonido del viento que sacudía las ramas del árbol donde se encontraba el nido. Finalmente, Pepe habló, su voz suave pero firme. Oba, comenzó con dificultad, haciendo una pausa para respirar profundamente, nunca imaginé que llevaras tanto dolor dentro. Y aunque me duele saber lo que hiciste, también puedo ver que no fue por maldad, sino por el miedo de no ser suficiente. Oba levantó la vista, sorprendido por las palabras de su hermano. Había esperado enojo, tal vez incluso rechazo, pero no esa calma. Pepe continuó, su mirada fija en los ojos de su hermano menor. Desde que mamá se fue, todo ha sido difícil para todos nosotros. Nunca quise que sintieras que yo era más importante o que mis acciones te opacaban. Solo intentaba hacer lo mejor que podía para cuidar de ti y de Kima. Pero eso no significa que tú seas menos. Cada uno de nosotros tiene un rol en esta familia. Oba sintió lentamente, las palabras de Pepe hundiéndose profundamente en su corazón. Durante tanto tiempo, había interpretado las acciones de Pepe como un intento de dominarlo, pero ahora, al escuchar sus palabras y ver la sinceridad en sus ojos, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Pepe no había estado tratando de superarlo, sino de protegerlo, de proteger a todos ellos. Kima, quien había escuchado todo desde unas ramas, se acercó a sus dos hermanos y dijo con una voz suave pero decidida, somos una familia. Y, como familia, necesitamos aprender a apoyarnos. Todos cometemos errores, pero lo importante es que aprendamos de ellos y sigamos adelante. Las palabras de Kima, aunque simples, resonaron en el corazón de Oba. Sintió un profundo alivio al saber que, a pesar de todo lo que había hecho, aún tenía un lugar en esa familia. Y aunque el camino hacia el perdón completo sería largo, en ese momento dio el primer paso para enmendar sus errores. Los días siguientes fueron un proceso de sanación tanto para Pepe como para Oba. La herida física de Pepe todavía le impedía cazar con la misma destreza de antes, pero su espíritu parecía más ligero. Con el tiempo, la relación entre los tres hermanos se fortaleció. Oba y Pepe comenzaron a trabajar juntos, no solo en la casa, sino también en la toma de decisiones sobre el futuro del grupo. Pepe, aunque aún era el líder natural, empezó a confiar más en Oba, pidiéndole su opinión y compartiendo responsabilidades. Este gesto de confianza no pasó desapercibido para Oba, quien valoraba cada vez más el respeto y la admiración que su hermano mayor le demostraba. Oba,
por su parte, continuó reflexionando sobre sus sentimientos de envidia y celos. Aprendió a reconocerlos cuando surgían, pero en lugar de dejarse consumir por ellos, los utilizaba como una oportunidad para crecer. Entendió que los celos no eran un reflejo de lo que le faltaba, sino de lo que aún no había logrado comprender sobre sí mismo. Con el tiempo, esos sentimientos se desvanecieron, reemplazados por un profundo sentido de gratitud y amor hacia sus hermanos. La lección que Oba aprendió fue valiosa: la envidia y el rencor solo llevan al aislamiento y al dolor, mientras que la cooperación y el entendimiento fortalecen los lazos familiares. Lo que una vez lo cegó ahora lo había transformado en un águila más sabia y capaz de reconocer la importancia del sacrificio y la empatía. La historia de Pepe, Oba y Kima no solo narra la vida de tres águilas jóvenes enfrentando los desafíos de la supervivencia y la familia, sino que también contiene profundas lecciones aplicables a nuestras vidas como seres humanos. En el corazón de esta historia se encuentra un poderoso mensaje sobre la importancia del autoconocimiento, el sacrificio, y cómo los celos y la envidia pueden ser obstáculos que nos alejan de la verdadera felicidad y la unidad con los demás. Al principio, Oba, cegado por sus propios sentimientos de insuficiencia y envidia, llegó al extremo de traicionar a su propio hermano, a quien veía como una amenaza. Esta traición, aunque profundamente dolorosa, representa algo que muchas personas experimentan en sus vidas: la comparación constante con los demás, que puede generar resentimiento. A menudo, en nuestra búsqueda por destacar o ser reconocidos, olvidamos que cada uno de nosotros tiene un valor único y que nuestra fuerza no reside en superar a otros, sino en encontrar nuestro propio camino. La historia nos muestra cómo el resentimiento y la envidia pueden distorsionar nuestras percepciones. Oba vio a Pepe como un rival, pero en realidad, Pepe solo estaba tratando de hacer lo mejor por su familia. Este tipo de malentendido es común en la vida humana, donde la falta de comunicación y el miedo a no ser suficiente pueden llevar a decisiones impulsivas y destructivas. Sin embargo, la verdadera lección aquí no es solo sobre los errores que cometemos, sino sobre nuestra capacidad de aprender de ellos y cambiar. Cuando Oba finalmente ve el sacrificio y el dolor de su hermano, comprende lo equivocado que estaba. Es en ese momento de reflexión cuando empieza su proceso de autoconocimiento, un viaje que todos debemos emprender en algún momento de nuestras vidas. El autoconocimiento nos ayuda a ver nuestras debilidades y fortalezas, a reconocer nuestros errores y, lo más importante, a aceptar que no somos perfectos, pero que podemos crecer y mejorar. Pepe, por otro lado, representa el sacrificio desinteresado. Aunque era el más fuerte, no buscaba destacar ni ser reconocido, sino que dedicaba su energía a proteger y cuidar a sus hermanos. Su liderazgo no estaba basado en el poder o la dominación, sino en el amor y el compromiso. Esto nos enseña que, en la vida, ser un buen líder o hermano no significa estar por encima de los demás, sino estar al servicio de ellos, ayudándolos a alcanzar su máximo potencial. En resumen, la historia nos enseña que el sacrificio, el amor y el autoconocimiento son esenciales para el crecimiento personal y la construcción de relaciones sólidas. Solo cuando somos capaces de dejar de lado el ego y los celos, podemos verdaderamente comprender a los demás y a nosotros mismos. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Esperamos que te haya inspirado y dejado una reflexión valiosa sobre la vida, el autoconocimiento y la importancia de la unión familiar. Cada historia que compartimos tiene un mensaje profundo que puede resonar de manera diferente en cada uno de nosotros, y nos encanta saber que te has tomado el tiempo de acompañarnos en este viaje. Si te gustó esta historia, te agradeceríamos mucho si nos regalas un like. Compartirla con un familiar o amigo que creas que necesita escuchar este mensaje también sería un gran gesto. Todos enfrentamos desafíos en la vida, y a veces una historia como esta puede ser justo lo que alguien necesita para reflexionar y encontrar un nuevo enfoque en sus propios problemas. Gracias por tu apoyo constante.
Nos hace muy felices saber que estas historias te llegan al corazón y, sobre todo, que pueden ser una fuente de inspiración y aprendizaje en tu vida. Te enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hasta la próxima historia.